Bueno, en estos momentos quiero decirle que ya viene la intervención de la doctora Mixet Rojas Rovira sobre el particular. Hoy va a tratar un tema muy importante, pero que es ella la que pose y dé a conocer por qué hay que sintonizar el medio de comunicación Popular Estéreo cuando ella interviene, porque tiene cosas buenas y muy sustanciosas que contarle. Doctora, buenos días por usted, doctora Mixet Rojas Rovira. Muy buenos días, Juan Enrique. Muy buenos días, amable audiencia. Reciban un fraternal abrazo en esta mañana hermosa, desde Notaría en casa, tomándonos el tinto en cualquier lugar de dependencia de su casa, en la sala, en el comedor, en la cocina, en el patio, en la terraza. De verdad que es placentero para mí tomarme este tinto en cada una de sus casas. Y bueno, Notaría en Casa viene tratando el tema en este mes de la no violencia contra las mujeres. Hemos aprovechado tu espacio, Juan Enrique, pues que tiene una sintonía total, no solamente en nuestra municipalidad, en nuestro corregimiento y vereda, sino que en el ámbito nacional e internacional desde nuestras redes. Y bueno, les decía que dentro de estos temas de la no violencia contra las mujeres íbamos a traer un estudio de caso, pero que nos íbamos a referir específicamente en esa ley, ¿verdad?, que por la cual se dictan normas de sensibilización, de prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, ¿verdad? Y por lo tanto con esa misma norma se reforman los códigos penal, el Código Penal de Procedimiento, la Ley 394 de 1996 y se aprovecha para dictar otras disposiciones que se pongan al alcance de la no violencia contra las mujeres y la no discriminación. Y les había prometido, como en el pasado jueves, traerles un caso patético, ¿verdad?, que como les digo, el nombre es simulado y muchos datos, pero que son de la vida real, son casos de nuestra municipalidad, son casos de nuestros hogares. La vez pasada les traje el de Margarita, un caso, cuántas Margaritas, les decía, podían estar en el municipio de Galapa y en Colombia. Hoy les traigo pues el caso de Paquita. Vamos a analizar el caso. Vamos a mirar su visión crítica, ¿verdad? Lo vamos a analizar. Paquita es una dama con más o menos unos 15 años de casada. Sufrió por muchos años el maltrato de su esposo, por celos, quien además de esto, él tenía otras mujeres, a tal punto que ese esposo celaba a esa mujer, a esa esposa, que colocó cámaras en su casa, hasta en el baño. En varias ocasiones la encerró en el cuarto para inclusive pegarles cuando veía pues que de pronto estaba en el WhatsApp o de pronto estaba viendo una novela que no quería, ¿verdad? Y Paquita, cuando quedaba sola, le contaba pues esto a algunas vecinas para desahogarse, algunas amigas para pues solicitarle orientación. No obstante, su esposo, todo lo que sucedía, que la golpeaba, la agredía verbalmente, inclusive algunas veces sexualmente, porque hay momentos en que de pronto la mujer no quiere estar con su esposo y obligarla es un abuso sexual. Entonces, no obstante, su esposo, para reconciliar, la llevaba a los mejores restaurantes de Barranquilla, inclusive a hoteles en Cartagena, en Santa Marta y en otras ciudades del país, como una manera de manipularla e impedir pues que ella
se decidiera tomar una decisión ante los hechos de maltrato y por lo tanto mantenerla en ese círculo de violencia en la que ella estaba. Peleaban todos los días, sin embargo al día siguiente estaba con unas flores. Peleaban todos los días y de pronto al día siguiente le traía un reloj, o peleaban todos los días y en la noche, cuando venía de sus actividades de trabajo, venía y le daba un beso. Entonces, esa es una manera de mantener la violencia en ese círculo. Y muchas mujeres no se dan cuenta de esa situación. Pues Paquita, aunque le decían que lo demandara, que lo denunciara, ella pues no se atrevía por temor a de pronto recibir mayor maltrato y hasta golpes. Miremos un poco la visión crítica. Paquita aguantó muchas humillaciones, maltratos, discriminación, porque muchas veces aun cuando trabajaban conjuntamente, muchas veces por su posición de hombre, al comprarse cosas, por ejemplo, compraba 10 camisas para él, pero para ella solamente compraba un vestido y el que compraba era el más económico. Y además de eso, pues ella recibía golpes de su marido, un marido que entre otras cosas, como les contaba, era infiel porque tenía otras mujeres. Y además de eso era posesivo porque le tenía cámaras para vigilarla y ella tenía que hacer era lo que pues solamente decía. Su familia y el vecindario conocían el peligro en que ella vivía, porque en algunas ocasiones se habían agredido inclusive con arma blanca, o con palos, o con puños, ¿me entiende? Y fíjate, nunca se le dio un respaldo real y decisivo. Entonces, si nosotros analizamos esta situación, es una situación de muchos de los hogares de nuestro pueblo colombiano, de muchos de nuestros hogares, de nuestra municipalidad, Juan Enrique. Y es por ello que les quiero hablar, porque es que de pronto se tenga desconocimiento. Cuando hago aquí los matrimonios, ¿verdad?, a las personas que aquí acuden para casarse o para unirse mediante escritura pública, les hago un preámbulo. De pronto es un ministerio que Dios me ha brindado para hablarle a las parejas, y les digo que verdaderamente esa determinación que toman es un proyecto, y que es un proyecto que tienen que visionar a corto, a mediano y a largo plazo, y que lo más importante es el amor, el respeto, pero le fundamento en algo muy importante, y le digo que hoy pues el tratamiento de la pareja es muy diferente al tratamiento de la pareja de nuestros bisabuelos, ¿verdad?, o de nuestros abuelos, o de nuestros inclusive padres, porque resulta que antes a nuestros bisabuelas, a nuestras abuelas y a nuestras madres inclusive, su parejo, su compañero, su esposo o su novio la podía tratar verbal, gestual, sexual e inclusive con violencia económica cuando no se quiere dar algo económico porque se tiene el poder económico, pero se tiene con qué darlo y sin embargo se tira o a regaño se entrega. Esa es violencia. Pero eso se hacía, Juan Enrique, porque no existía la defensa de los derechos por la igualdad, ¿verdad?, de las mujeres y la no vulneración de los derechos humanos. Y esto sucedía y no pasaba nada, pero a partir, y en esa lucha de las mujeres que le vengo hablando, se han logrado muchas reivindicaciones, ¿me entiende? Todavía encontramos inclusive feminicidios, ¿verdad? Encontramos mucho maltrato contra las mujeres y contra las niñas y contra las ancianas, porque cuando me refiero a esto me refiero pues a todas ellas en general. De igual manera, cuando me refiero a la violencia, me refiero en general al género, a esa población diversa también, ¿verdad? Y de igual manera a los hombres, porque este es un conjunto de derechos que permite la igualdad de los seres humanos. Entonces se estableció
la ley 1257 del año 2008, que como les decía, previene, no existía la ley, no había una prevención ni una sensibilización, pero tampoco la aplicación, ¿verdad?, de un código penal en contra de un hombre o de quien quiera, pues, ser violento contra las mujeres. Entonces, hoy esa pareja, ese novio, ese amante o ese compañero tiene que comportarse ante una realidad que tenemos. Y es que quiero que lo entiendan todos, porque notaría en casa es precisamente esa institución que llega hasta sus hogares para orientarlos, ¿verdad?, y para prevenirlos de conflictos y para, por el contrario, lograr una armonía y una convivencia pacífica que permita la paz de nuestros pueblos, de la paz de nuestro departamento, la paz de Colombia y, ¿por qué no, la paz del mundo? Porque de verdad nuestro programa Notaría en Casa es escuchado mundialmente. A mí me escriben desde México, desde Ecuador, desde Uruguay, Argentina, España, de todos esos lugares he recibido pues mensajes y recibo a diario mensajes diciéndome la importancia de este programa. Entonces, lo que queremos es precisamente llegar a toda una comunidad a nivel global para lograr disminuir esa brecha de desigualdad, pero ante todo ese lugar que debemos tener las mujeres en el trato, ¿verdad? Y bueno, esa ley 1257, que es una ley que se aplica, por lo tanto, ya en Colombia y con la cual tenemos que tener cuidado. El otro día le decía a alguien que venía a solicitar una orientación aquí en la notaría y que tenía un conflicto con su esposa y me decía, doctora, pero es que yo no le hago nada. Yo lo que hago es que de pronto ella me está hablando y no le contesto. Esa es violencia, esa es una violencia. Ustedes saben que la violencia puede ser gestual, la violencia puede ser psicológica o la violencia puede ser verbal. Entonces quiero hablarles precisamente de esa ley 1257 para que todos y todas conozcan de esta ley y puedan permitirse unos comportamientos diferentes en sus hogares, desde su barrio, desde sus comunidades, desde el municipio, para que vayamos introduciendo en nuestros cuerpos, en nuestros organismos, en nuestras mentes, unos nuevos chips que nos direccionen a un comportamiento diferente y acorde con la evolución vertiginante que ha dado el mundo, y para que Galapa precisamente evolucione en ese mismo proceso de igualdad que nos permita una convivencia pacífica y en paz. ¿Cuál es el objeto de la ley 1257 del 2008? El objeto es la adopción, ¿verdad?, de normas, de comportamientos que permitan garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en el ejercicio de sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico colombiano. Pero miremos a ver qué es lo que es violencia contra las mujeres. Entonces miremos un poco cuál es la definición de violencia contra la mujer. Fíjense ustedes, se entiende, miren ustedes el concepto para que vean lo delicado del maltrato y lo importante del buen trato. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción, o sea, cuando hago, u omisión, cuando también no acciono, cuando no realizo algún gesto, pero que le cause muerte. Por ejemplo, violencia es que de pronto yo como vecina, ¿verdad?,
esté viendo que a la mujer del frente la están matando a palo y yo no llame a la ruta de atención necesaria para que por lo menos no se vaya a seguir dando esta violencia contra la mujer y que de pronto cause la muerte. Entonces, cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, fíjense ustedes, puede ser físico, sexual, psicológico, como les dije, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos. Fíjense ustedes, a veces yo miro los casos de mujeres que tienen, por ejemplo, son mujeres cabezas de hogar, y resulta que tienen la condición de que el esposo, ya separado de ella, o el compañero, o quien fue el padre de sus hijos, le da una cuota alimentaria que es depositada en un juzgado o es depositada pues en una comisaría de familia o en cualquier institución competente para ello. Y resulta que de pronto esa mujer, debido a que se separó ya de ese esposo, de ese compañero, de quien fue el padre de su hijo, encuentra que en ese lugar, en esa institución competente donde se le está dando la cuota alimentaria para sus hijos, ¿verdad?, que en la mayoría de los casos no alcanza para lo que es la merienda, la vestimenta y los alimentos, ¿verdad? Resulta que es disminuida porque ese esposo, ese compañero, ese es padre de su hijo, conoce o tiene conocimiento de que la mujer ha decidido andar pues con una persona que en estos momentos admitió acompañar a su soledad, y esa cuota se la disminuyen. Entonces fíjense ustedes, aun cuando esto no parezca cierto, esto contraviene contra la ley 1257 del 2008 y se llama violencia contra las mujeres, porque allí se está disminuyendo la cuota de unos hijos, ¿verdad?, por esa condición de mujer que ella tiene y por esa condición de mujer que tiene, según esa persona no tiene derecho a una nueva compañera. Esa es violencia contra las mujeres. Entonces, precisamente esta ley 1257 llama a prevenir para que sucedan estos casos, llama a sensibilizar a todos nuestros hombres, ¿verdad?, o a esa pareja inclusive diversa que vive juntos, ¿verdad?, y que también toma esas posiciones, porque a mí me llama también la atención, por ejemplo, en el caso de esas uniones de la misma pareja, que están sucediendo las mismas cosas que suceden con las parejas heterosexuales, y yo a veces me pregunto, bueno, ¿y cuál fue la alternativa entonces?, ¿verdad? Porque de pronto dijeron, colapsaron las parejas heterosexuales y tomamos una decisión diferente, pero hoy nos encontramos con que siguen el mismo ritmo de celo, el mismo ritmo de maltrato, el mismo ritmo de violencia. Entonces ahí no hay ninguna alternativa para mejorar ni para nada. Entonces, ¿será que vale la pena? Es lo que nos debemos preguntar. Para efectos de la presente ley, ¿verdad?, ya les hablé de que verdaderamente existen unos planes de acciones acorde con algunas convenciones a nivel internacional que se han logrado, como les hablé de Belén de do Pará y pues la de Beijing, ¿verdad? Y de igual manera muchas convenciones internacionales que se han logrado y que aquí son implementadas por la ONU y por organismos internacionales. Para interpretar esta ley tenemos que saber algunos conceptos también, por ejemplo, cuándo hay daño psicológico, cuándo hay daño o sufrimiento sexual y cuándo hay daño patrimonial. Yo voy a hablarle de estos tres temitas para que ustedes sepan en qué momento puede existir daño psicológico
y en la mujer, ¿verdad? Esto dice que el daño psicológico es la consecuencia proveniente de una acción o de una omisión destinada a degradar o controlar las acciones, los comportamientos, las creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, por medio de manipulación o amenaza directa o indirecta, o por humillación o por aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. Cuando le digo a mi mujer, por ejemplo, que no sirve para nada, cuando le digo a mi mujer que es una floja, no obstante que se la pasa todo el día en los quehaceres de la casa, y esos son de verdad acciones invisibles para la sociedad. Lo que hacemos nosotros las mujeres en nuestros hogares, ¿verdad? Como no es un trabajo remunerado, resulta que muchos no lo reconocen como tal. Esto es violencia contra la mujer cuando decimos no lo reconocemos. O también, lógicamente, que existe violencia contra la mujer cuando nos levantamos desde la mañana dándole cantaleta porque de pronto no nos tiene la comida bien hecha, o porque no nos ha planchado la ropa, o porque cuando llega del trabajo no está en la casa y no hay un mutuo acuerdo en respeto para consensuarlo, ¿verdad? Ese es daño psicológico, ese daño que se hace de manera verbal. Ahora, ¿cuál es el daño o sufrimiento sexual? También proviene pues de una acción que consiste en obligar a una persona a un contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar de pronto en interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza o de la intimidación psicológica o chantaje o el soborno, la manipulación o la amenaza con cualquier pues mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Generalmente, fíjense ustedes, parece que fuera mentira, pero cuando nosotros le ofrecemos a una mujer dinero para que de pronto esa mujer tenga vida sexual con ese hombre, ahí hay violencia sexual. Entonces eso es violencia contra las mujeres. Cuando estamos acostumbrados, ¿verdad?, a andar o a manipular a esa mujer que de pronto bajo una necesidad o no vende su cuerpo, o de pronto también con esa compañera o con esa esposa con quien vivo o con mi novia a realizar actos sexuales con el cual no hemos llegado a un consenso, ¿verdad? Entonces eso es violencia sexual. Y hay daño patrimonial cuando existe pérdida o transformación, sustracción, destrucción o retención, ¿verdad?, de instrumentos de trabajo, pueden ser o documentos personales, o bienes, o valores, o derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. Por ejemplo, cuando existe el predominio del hombre que trabaja, ¿verdad?, y de pronto dentro de sus posibilidades económicas está la de complacer a esa mujer en algunas necesidades insatisfechas de ella, en cuanto a ropa o a cualquier otra necesidad que tenga, y ese hombre se niega a hacerlo nada más que por sentir su poderío, ¿verdad? O también cuando ese hombre, valiéndose de la condición de la mujer, aprovecha, por ejemplo, en una separación de bienes, apoderarse de la mayor parte del porcentaje que establece la ley, o vende un bien inmueble en el cual necesita la firma de su esposa, pero en la notaría dijo que era soltero de pronto, o se dio la firma a la venta sin la firma de la esposa. Ahí hay violencia patrimonial, porque se está abusando de ese derecho a esa parte que le corresponde a esa mujer como compañera, como esposa, ¿verdad?,
de sus bienes, de parte de bienes que le corresponden, ya sea en la sociedad conyugal o en la sociedad patrimonial. Entonces fíjense ustedes que hay que tener todo este conocimiento para que nosotros y nosotras las mujeres lo tengamos claro en primera instancia, pero también para que los hombres puedan estar en armonía con las normas existentes en la sociedad y no se vean involucrados en conflictos que los lleven al ámbito jurídico y que vayan a tener pues algunas acciones contrarrestantes contra su personalidad, no sabiendo de que con esa esposa que es la madre de sus hijos o con esa mujer que fue su esposa, ¿verdad? Hubo primero una relación muy bonita que se debe deshacer, pero se debe deshacer mediante el diálogo, mediante pues la concertación y muy civilizadamente, porque estamos frente a normas jurídicas que establecen cómo se deben hacer las cosas y no vernos involucrados ante situaciones difíciles. Entonces es importante que conozcamos todo esto para nosotros prevenir, pero también para sensibilizarnos y colocarnos, como les decía, el chip en nuestros organismos, que son unos computadores memográficos y que nos van a permitir entonces cambiar de comportamientos en el futuro para una convivencia en paz. Pues hoy, ante esa situación, la misma ley 1257 del 2008 que dice pues que previene y sensibiliza contra la no violencia contra las mujeres, también nos habla de los derechos pues de las mujeres específicamente, porque ustedes saben que si bien es cierto existen los derechos humanos, a las mujeres se les ha dado una especificidad debido a la gran brecha de desigualdad que nos separa. En un estudio científico que realizaron mujeres investigadoras han señalado que para poder lograr nosotros la igualdad de derechos con ustedes, los hombres, tienen que pasar cientos de años, porque es tanta la desigualdad, la brecha que existe, que tienen que pasar muchísimos años. Entonces, por eso hoy encontramos dentro de nuestras reivindicaciones, en esa lucha que las mujeres han librado a través de la historia, a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel local, derechos que se fijen para ir alcanzando un poco esa brecha de desigualdad. Y es por eso que además de otros derechos reconocidos en la ley y en los tratados internacionales ratificados, las mujeres tienen derecho, fíjense ustedes, a una vida digna, que de pronto no la tenían nuestras abuelas o bisabuelas, o inclusive nuestras madres. ¿Entiende? Entonces, hoy nosotras las mujeres tenemos derecho a una vida digna. Digna quiere decir que no podemos ser vulneradas en lo más íntimo de nosotras. Por eso es importante de que las mujeres entendamos que nuestro cuerpo es un templo que tenemos que amar, que tenemos que cuidar, que lo tenemos que abrazar para protegerlo y para hacerlo valorar. Entonces, además de los derechos está a una integridad física, a una integridad sexual. A mí nadie me puede obligar a realizar sexo, ¿verdad?, de una manera diferente a la que yo quiero, porque sea mi esposo, o porque sea mi amante, o porque sea su compañero. Tiene que ser dialogado, tiene que ser consensuado, y de igual manera debe ser una complacencia mutua. De pronto antes se daba que de pronto era para que se sintiera bien él. No, hoy los derechos me permiten que yo también me sienta bien, que yo me satisfaga también, y por lo tanto tengo derecho a reclamarlo, tengo derecho a deleitarlo. Y por lo tanto tiene que ser dialogado. Cuando no me sienta bien, porque no me siento satisfecha, tengo que expresarlo, porque es un derecho
que tengo, ¿verdad? Y la otra persona que está conmigo en ese sexo tiene el deber de respetarlo. Entonces hay que consensuarlo, hay que dialogarlo, no decir que me siento bien porque yo sé que ya él se siente bien. No me siento bien, ¿te sentiste bien? Volvamos y comencemos porque yo no me he sentido bien y tengo que satisfacerme porque es un derecho que tengo como mujer. Entonces, eso es tener una vida digna, eso es tener de verdad derechos a esa seguridad sexual también, que es parte de nuestras vidas como mujeres y como seres humanos, así como lo tienen los hombres, ¿verdad? Entonces, también tenemos derecho a no ser sometidas a torturas o a tratos crueles y degradantes, por lo tanto no me pueden maltratar. Tengo que tener derecho a la igualdad real y efectiva de no ser sometida a discriminación alguna, ¿verdad? Yo no puedo considerar que mi papá hoy en día, ¿verdad?, con una ley como la ley que les estoy hablando, 1257, vaya a dejar todos los bienes a nombre de mi hermano mayor porque yo soy mujer. No, papá, sentémonos, conversemos, dialoguemos, pero aquí los derechos todos son iguales y de igual manera que él tiene un porcentaje igualito, yo como mujer lo tengo, porque aún encontramos en nuestras sociedades esas concepciones que se manejaron en el pasado, en el cual entonces se da en la repartición o se le coloca un bien a nombre de un hijo varón para que él se despache, ¿verdad? Esto no lo podemos hacer y esto nosotras las mujeres no lo podemos permitir. O si vamos a realizar un negocio, se va a comprar una casa, resulta que yo no voy a permitir, ¿verdad?, que si se va a adquirir dentro de una sociedad conyugal o una sociedad patrimonial, entonces es con mi plata, además con mi plata y que vaya en cabeza de ese esposo, de ese compañero. Entonces fíjense ustedes, no es nada de pronto de pretender ni de pronto de ambicionar, sino es la dignidad de yo como mujer que tengo que hacer valer mis derechos, pero además de ese hombre o de ese compañero o de esa pareja diversa, de entender que tenemos igual de derechos. Entonces esto, de igual manera, hay el derecho a la libertad y a la autonomía, ¿verdad?, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud. Tengo derecho a la salud, tengo derecho a la salud sexual y reproductiva, y ese compañero, ese esposo tiene que entender que yo tengo que cuidarme si él es un hombre promiscuo que no ha entendido que como pareja nos tenemos que respetar y ser fieles y ser leales y ser sinceros, porque precisamente esa es el lema del amor, ¿verdad? Entonces, pero si él no lo entiende de esa manera, tengo que cuidarme de manera reproductiva y en la manera, pues, de la salud sexual, cuidándome de protegerme de adquirir una enfermedad por su promiscuidad. Y ese hombre me lo tiene que permitir, porque estoy cuidando mi salud, ¿verdad? Y de igual manera, pues, es necesario la seguridad personal. Fíjense ustedes que de pronto hay muchos hombres o mujeres que dicen, pero es que ahora se usa que cuando yo pase no me pueden decir piropos, y a mí sí me gusta que me digan piropos, ¿verdad? Pero fíjense ustedes cuál es esa seguridad personal que se necesita. A veces nosotras las mujeres nos cohibimos de ir al campo con una ropa adecuada, que es la que se usa en el deporte de pronto, porque resulta que cuando yo paso por tal lugar me dicen, pero me dicen piropos totalmente que me avergüenzan, ¿verdad? Y que me discriminan como mujer y que usan mi cuerpo como un objeto sexual, ¿verdad? Porque yo cuando pasa el hombre, yo no digo lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a permitir yo que cuando yo pase dicen, van a decir que todo lo que lleva es mío, ¿verdad? Entonces, esto es violencia contra las mujeres y nosotros, por lo tanto,
tenemos que cambiarnos también de chip para entender que eso no es cariño. Esto es un abuso, una discriminación y una utilización de mi cuerpo para morbosearlo, ¿verdad? Y morbosear a la mujer, ¿verdad? Es una violencia contra las mujeres. Fíjense ustedes que de pronto es común a nivel mundial del universo, porque de verdad que el patriarcado ha sido el cimiento de la humanidad, pero nosotros encontramos cuántas mujeres salen desnudas, ¿verdad? Y son utilizados sus cuerpos para vender productos, ¿verdad? Y esto es un abuso. Bueno, hoy sacan también a los hombres y también comercializan ese cuerpo de hombre y nos han colocado de pronto a las mujeres y también a los hombres, pero es una violencia contra la mujer cuando ese hombre dice que de pronto estoy gorda y que no valgo nada por eso. Si yo no debo valer por el cuerpo ni la figura que tenga, ¿verdad? Sino por cosas mucho más importantes y trascendentes que tenemos los seres humanos, como son nuestros sentimientos, como son nuestros valores, como son nuestras capacidades. Así no seamos profesional, esa mujer que barre la calle, ¿verdad? O que hoy conduce un taxi, tiene valores, o esa mujer que reparte el tinto tiene valores, es una doctora en repartición de tinto. Yo les aseguro que voy a llevar un tinto y de seguro que se me derrama y se me bota. Entonces esa mujer que reparte el tinto es una mujer profesional en repartir el tinto y tiene su valor y tiene su dignidad de mujer. Y esa mujer que de pronto barre mi oficina es una mujer que tiene una dignidad que hay que respetar, y yo no tengo por qué agarrarle su nalga porque esté barriendo a mi servicio, porque esa es su dignidad humana, ese es su cuerpo y yo debo respetarlo, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes cómo cambia hoy la concepción, pero además de cambiarla tengo que respetarla obligatoriamente, porque ya es una ley que si yo no la cumplo voy preso. La ley 1257 la vamos a seguir viendo en el transcurso de estos jueves, porque es una ley pues que contiene más o menos unos 39 artículos, 38, 39 artículos termina, en la cual pues se va hablando de los derechos, de las medidas de sensibilización y prevención. ¿Cuál es la hoja de ruta que una mujer, verdad, debe acudir cuando es violentada, o que un vecino o un familiar puede denunciar cuando otra mujer es violentada? Entonces vamos a ir mirando todo eso, precisamente cuáles son las medidas de atención, qué instituciones la prestan, a dónde debo acudir, ¿verdad? Cómo me deben estabilizar y cuáles son las sanciones, ¿verdad?, que están sujetas esas personas que acosan sexualmente o que violentan físicamente o psicológicamente o verbalmente a la mujer. A ver, doctora, aquí hay algo muy importante que nuestros oyentes están también haciendo cábalas sobre el particular de la ley 1257 del 2008. Habla esto, el caballero que no quiso que diera a conocer su nombre, dice que esto de los piropos es algo que, como hay mujeres que les gusta que le digan piropo, sí, pero como ya esa parte del caballero cambió los piropos por cosas vulgares que atentan prácticamente contra la cultura y ponen a la mujer en un plano ridículo, decirles cosas totalmente, sí, pero también hay que mirar de dónde viene esa frase, porque un tipo cargado de cultura, de respeto, ya no le va a chiflar, no le va a decir mi amor, ni esas cosas, sino que ya se va, como usted lo manifestaba, con una vulgaridad en contra de esa mujer. ¿Y eso tiene algún delito, doctora? No, por supuesto que no, porque es que cuando Piti, por ejemplo, viene aquí y me dice, amaneciste como una rosa glamorosa, brillante y energética, que es un poema, porque ese es un poeta
artesano que tiene este municipio, Juan empírico, Enrique, el eso hombre. no puede ser violencia y me está piropeando, está haciendo una poesía, por favor. Entonces hay que distinguir, ¿me entiende? Pero sí es violencia contra la mujer cuando de pronto voy pasando por una calle con un vestido de pronto ceñido, no es culpa de uno, como dice alguien dice, no, ella tiene la culpa que él la siga así y le agarre la nalga porque va mal vestida. No, no hay derecho. No hay derecho. Entonces, si es violencia contra la mujer cuando yo voy y un hombre me sigue atrás diciendo palabras obscenas, ¿me entiendes? Que quiero esto, como lo suelen hacer. O cuando voy al campo a practicar deporte y de pronto hay una mirada morbosa. Eso es violencia contra las mujeres. Entonces, sí nos tenemos que colocar el chip porque sí sucede constantemente de esa manera y existe violencia contra las mujeres. Y cualquier mujer en esa condición, les digo, señores y señores, que puede ir ante la institución, que les voy a decir después cuál es la hoja de ruta, a denunciarlo directamente con pruebas, si tiene un video o si tiene un audio con la cual hizo acoso sexual y le es aplicada la ley 1257 del 2008 sin compasión, y es una ley bien tesa, ¿ok? Y sobre todo, nos están sintonizando, doctora, para que le dé el crédito a Ubaldo de Alba. Sí. Desde bien temprano, la doctora Carmen Edith Roncayo Gutiérrez, Villa Olímpica. Sí, es una mujer muy interesante y preocupada por las reivindicaciones de la igualdad de los derechos de las mujeres. Es una mujer muy... Exacto, una defensora acérrima como usted, ¿no? Exacto. Farid González, ahí nos está sintonizando. Lo mismo que Kendry Ley. Está también Cristi Isabel Cardona. Está también Judith Arisa Olmo. Está también Jocelyn González. Y para de contar otros que comenzaron a entrar. Un fuerte abrazo y de verdad... mi respeto y de verdad pues reconocimiento por esa audiencia y espero pues haya dejado una semillita que guarde dentro de ese chip el crecimiento para tener una sociedad respetuosa con las mujeres, una sociedad igualitaria, una sociedad en convivencia pacífica y de buen trato. Esta es la semana el mes de la no violencia contra las mujeres, pero yo diría que, como decías tú hace unos días, Juan Enrique, son los 365 días del año y toda una vida que tenemos que practicar este proceso de buen trato con las mujeres, de no violencia contra las mujeres y de hacer un proceso de reingeniería mental y accional para, como hombres, transformar nuestras vidas hacia el amor y hacia el buen trato en favor de las mujeres. Mire que a la mujer no hay que maltratarla ni siquiera con el pétalo de una rosa. Y hoy están cambiando la rosa, por una tran, ¿verdad? Una tran. Usted sabe que una tran. Mire que aquí hay un tema. Usted hablaba de Paquita. Sí. Yo encuentro un tema por acá muy alusivo. En mi municipalidad, perdona, Juan Enrique, que me toca escuchar aquí a muchas mujeres. Hay miles, pero miles de mujeres Paquita. Miles de mujeres Margarita, como el caso de Margarita. Pero yo quiero no me he referido a las niñas ni a las ancianas. Exacto. Estaré en las próximas semanas. Sigo hablando de la ley 1257 para terminar con ella y la conozcan todos y todas, pero voy a hablar en un preámbulo de mi intervención de un caso. Y bueno, ya llevamos el de Margarita, que era una joven, ya hablamos de Paquita, que es una mujer con 15 años de casada, y voy a hablar de otro caso de una niña y posteriormente el de una anciana. Yo quiero que te preste atención así rápidamente un tema que he encontrado por acá que habla mucho de algo muy parecido, así que fue llevado prácticamente hace muchos años el acetato y posteriormente pasó al CD y hoy ya lo tenemos en Popular Estéreo, ¿yo? Sí, gracias, Juan. Mire ese tema, doctora.
dolor sentí esta madrugada, más me dolió cuando me desperté, al darme cuenta que borracho y sin motivo, frente a mis hijos golpeé a mi mujer. Esta mañana cuando me despertaba, entristecida me trajo el café, su cara hinchada me hizo sentir cobarde, le traje flores y otra vez la conquisté. Sus familiares le pidieron denunciarme, yo se los cuento porque yo la escuché. Ella decía, él no ha hecho sino amarme, fue en la escalera que ayer yo resbalé. Pero ya lo escuchó, así sucesivamente. Muy buen tema, Juan Enrique, aplausos. Muy buen tema para reflexión. No, y sobre todo que el final fue triste, fue funesto, acabó con la vida de ella. Claro, por supuesto, ese es el círculo de la violencia. Quien te pega hoy, mañana te puede matar. Ahí está, fíjese usted. Entonces, por eso las mujeres en la lucha contra la no violencia contra ellas, tenemos que denunciar para que puedan sensibilizarse los hombres, ¿verdad?, en este proceso. Pero miren bien, qué temazo maravilloso, como para que este fin de semana lo reflexionemos. Juan Enrique, muchas gracias. A usted, muchas doctora. gracias por ese tema y te pido que al terminar mi intervención lo vuelvas a colocar porque es el tema de reflexión de un fin de semana largo, para que en el próximo martes alguien pida el teléfono y lo analice. Bueno, sí, con gusto, doctor. Así que un feliz día y el próximo jueves Sí, Juan Enrique. regresaremos nuevamente con otro tema, con otra Paquita, por otra Margarita y con un sujeto de esta magnitud que el tipo, entiendo, era un magnate del dinero, pero perdió los estribos de celo, de la droga, del ron y acabó con la protagonista en este caso. Doctor, un feliz día para usted. Buen día, Juan Enrique, buen día, amable audiencia, un fuerte abrazo y un buen